miércoles tenemos al Padre Inocencio Llamas y sus enseñanzas. ¿Cómo estamos, Padre? Hola Jordi, bien, gracias a Dios y a la Gospa, muy bien. Pues tenemos al Padre entre peregrinación y peregrinación, entre visita a un santuario y visita a otro santuario. Lo tenemos ahora en Miami. ¿Es así? Sí, así es, así es. Por Bueno, pocas horas. por pocas horas porque va predicando por el mundo. Gracias a Dios, que el Señor nos lo cuide mucho tiempo. Y hoy nos tiene un tema que a mí de entrada me ha sorprendido porque dices, bueno, ¿y de qué hablará? Cosas importantes. Pues vamos a ver qué son esas cosas importantes que nos propone el Espíritu Santo a través del Padre Inocencio Llamas. Cuando quiera, Padre, una oración y atento Vamos a para pedir ver y hacer lista. Al Espíritu Santo que tome las riendas. ¿Te parece? Perfecto. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Es un saludo cariñoso, fraternal, alegre, lleno de esperanza, y que el Espíritu de Dios nos ilumine las cosas importantes que tenemos que hacer en nuestra vida. Recordemos que Dios no hace nada por casualidad, no hace nada para entretenernos. Dios desde que nos ama, que es desde siempre, desde que es erróneo, porque siempre nos ha amado, no hay un momento desde que empezó a amarnos, nos ama desde toda la eternidad y desde que nos creó, ¿verdad? Con la colaboración de nuestros padres, evidentemente siempre tiene un plan maravilloso para nosotros. Y una de las cosas importantes es conocer, saber por qué estamos viviendo. O sea, cuál es la razón, lo que da sentido a nuestra vida. Porque si la gente no sabe para qué vive, no va a vivir bien. De hecho, hay gente que no sabe de dónde viene, ni a dónde va, ni por qué está aquí. Por eso es sumamente importante y pedírselo a Dios que nos dé la gracia de conocer por qué estamos aquí. Hay un plan de Dios. Y además, aparte de haber un plan general para todos los seres humanos, hay luego una misión, un llamado, una vocación que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Descubrir esa vocación es muy importante. Descubrir esa vocación que va, digamos, señalada de tres maneras. Una, las cualidades que Dios nos da, ¿verdad? Muy importante, los dones, los talentos, las capacidades que Dios le da a uno. Segundo, saber que uno se siente bien, disfruta viendo lo que hace de acuerdo a la voluntad del Señor. Una cosa demasiado desagradable es cuando uno tiene que trabajar lo que no le gusta o aquello para lo cual realmente no tiene capacidades. Y luego también la inspiración que Dios nos da. A veces me preguntan algunas personas, ¿desde cuándo usted quiso ser sacerdote? Pues mire, Dios llama a cada persona cuando Dios quiere. A uno los llama niños, a otros adolescentes, a otros jóvenes, a otras personas adultas, ¿verdad? Yo le digo, yo desde los 3 años de edad oraba iniciando, pero desde los 5 años de edad ya tuve un llamado de Dios para ser sacerdote.
Y digo esto solo como manera de testimonio. Y a los 12 años entré en el seminario. Y nunca en la vida, no tengo mérito de lo que les digo, he dudado nunca, ni una vez, de que Dios me llame a ser sacerdote. No significa que cada persona va a tener las mismas experiencias. Y yo me considero un sacerdote feliz, no por mí mismo, sino realmente por la gracia del Señor, por el amor del Señor y porque estoy haciendo, creo, lo que Dios quiere. Y me gusta hacerlo porque es la vocación y el llamado que Dios me ha hecho. Y es importante saber que no estamos aquí por casualidad, sino por una providencia de Dios, un plan de Dios. Y hay algo sumamente importante. Tenemos que descubrir que el que da sentido a nuestra vida es el mismo Señor. Mire, la creación no tendría sentido si no estuviera el ser humano, porque Dios creó todo cuanto existe como una casa provisional para nosotros los seres humanos. Pero imagínense por un momento que no hubiera nadie en el mundo. ¿Qué sentido tendría esa creación? El que le da sentido a lo creado es el ser humano. Pero el ser humano no encuentra sentido definitivo en las cosas creadas. Lo entretienen, le ayudan. Por eso San Agustín decía, nos has creado, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto, insatisfecho hasta que descanse en ti. Ni siquiera nos da el sentido de la vida otros seres humanos. A veces decimos, bueno, me voy a casar para que me haga feliz, me voy a casar para ser feliz. Nosotros no hacemos felices a nadie. El que nos hace felices es Dios. Y luego nuestra colaboración con Él. Podemos colaborar, claro que sí, en la felicidad o infelicidad, pero la razón última, definitiva, por la cual estamos aquí abajo, es para conocer a Dios, para servir a Dios, para amar a Dios sobre todas las cosas, para dejarnos querer y amar por Él, hacer su voluntad, ¿verdad? Y para un día poder llegar al cielo. Pero mire, el único Dios vivo y verdadero que es nuestro Dios, no es un Dios lejano, un Dios que es un Dios castigador que está pensando que hagamos una debilidad o fragilidad. No, no, está cercano que cuando lo aceptamos, vive dentro de nosotros. La vida de la gracia es la vida que vive la Santísima Trinidad. Cuando no hay pecado mortal, estamos en la gracia de Dios. Somos hijos adoptivos del Padre, hermanos de Jesucristo y templos del Espíritu Santo. Porque hay religiones que ven a Dios lejos, que de pronto piden para solucionar algún problema, pero no para morar dentro de uno. Nuestro Dios mora dentro de nosotros. Nos creó para Él, para eso. Entonces, una cosa importante es reflexionar, también pedir la luz, pedir a la gente que tiene sabiduría, quizá un director espiritual, para que nosotros encontremos el fin definitivo de nuestra existencia. Porque si no, no vamos a ser felices. Y oigan, Dios nos creó para ser felices. Él es la felicidad. Y quiere que seamos felices no solo en el cielo, lógico que sí, sino también aquí en la tierra, fundamentalmente felices, aunque la felicidad plena, pues no está aquí en la tierra. Entonces, todo esto es importante. Y tiene que haber algo en la vida, en un momento dado, ojalá sea temprano, que realmente entendamos que Dios debe ocupar el primer lugar de nuestra vida. Mientras la persona no entiende que vive para Dios, y la palabra de Dios lo dice, que todo lo hagamos para gloria suya, que vivamos para Él en la vida, en la muerte, si comemos o bebemos todo para la gloria de Dios. Entonces, el descubrimiento más importante de la vida es conocer a Dios, conocer su plan,
que realmente es que tenemos que vivir para Él. Fíjese, Dios nos dio el libre albedrío. Y diría que Dios, que es omnipotente, sigue siéndolo. Sin embargo, no quiere irrespetar el libre albedrío del ser humano. O sea, Dios nos va a forzar, a obligar a hacer el bien y tampoco a hacer el mal. Por ejemplo, Dios tampoco le obliga a uno a escoger la vocación que quiera. Puede llamar a uno a ser sacerdote, pero si uno no quiere ser sacerdote, no está pecando por eso. De pronto escoge permanecer laico o escoge casarse. Dios nos respeta. Cuando el ser humano escoge en ese libre albedrío la voluntad de Dios, o sea, hace que la voluntad suya que Dios le ha dado dentro de ese libre albedrío, elige lo que la sabiduría infinita de Dios nos dice, nos sugiere, nos ha revelado, ese es libre. Pero aquel que escoge lo contrario de lo que Dios dice, lo que cree que es libre porque hace lo que le da la gana, quién sabe qué es la gana, ¿verdad? Entonces esa persona no es verdaderamente libre, es libertino y es esclavo muchas veces de las cosas. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad y la verdad les hará libres. Y cuando el ser humano, por ejemplo, sigue las tentaciones, el deseo desordenado de tener, el deseo desordenado del placer, el deseo desordenado del poder, de pronto tiene una satisfacción, vamos a decir, corta, no plena, no profunda, sino de los sentidos, qué sé yo, de las emociones, pero no es la felicidad plena. Cuando uno escoge por amor el camino de Dios, es libre. Qué interesante es esto. Hay muchas personas que son esclavas. Y mire, el tener fe es sumamente importante, pero hablamos de la fe sobrenatural que Dios nos da, porque hay gente que cree que tiene fe porque tiene fe en sí mismo, o sea, en el poder de la mente, en lo que Él diga. Eso es muy de New Age, de la nueva era, ¿verdad? Dice, yo tengo poder, yo concentrándome, yo tomando, qué sé yo, la energía cósmica o tomando una conciencia superior, entonces yo voy ¿a qué vas a ser tú? Sí, porque eso que querer es poder, no es cierto, casi nunca. Es una cierta limitación, querer es poder, pero hay muchas cosas que uno quiere y no puede. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que cuando Dios no está en el primer lugar, y confiamos en la fe sobrenatural, en lo que Él ha revelado, en la palabra de Dios, en la doctrina de la iglesia, en la tradición, el ser humano hace que su propio yo sea un ídolo, es un ego idolátrico. De ahí viene egoísmo, ¿verdad? Girar a través del propio ego, el propio yo. Y evidentemente Dios, por ejemplo, esto es importante, ha puesto la felicidad no en el egoísmo, no en la soberbia, no en el orgullo, no en querer sobresalir por encima de los demás, o no en el éxito, no en el dinero, no en el placer, no en quedar por encima de los otros, repito, con otras palabras. Es importante llegar a conocer que la felicidad ya en la tierra está en servir, está en darse, está en entregarse, está en darse con amor a los demás. Eso es importante. Y eso es un premio inmenso que da Dios. Y luego cuando nos llegue el momento del juicio, Dios nos va eh, a poner estas palabras. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba desnudo, me vestiste, etcétera. O sea, serviste al prójimo. Si no hiciste así, te serviste a ti mismo. Eres egoísta, soberbio, orgulloso. En el cielo no entra nada de eso. En el cielo entra
la humildad. Por eso los que aquí son los primeros, allí serán los últimos, o viceversa, los que aquí son los últimos, allí serán los primeros. Entonces, nos da un ejemplo Jesús con su propia vida, ¿verdad? Y nos da un ejemplo la bienaventurada Virgen María, nuestra Madre. Descubrir estas tres cosas, que tenemos que ser humildes en la verdad de que dependemos de Dios. Sin Él no podemos hacer nada. Pero lo que se dice, nada, lo dice Jesús. Sin mí ustedes no pueden hacer nada. Si el sarmiento no está unido a la vid, no puede dar fruto. Entonces, cuando la persona se cree, y perdone que use unas expresiones poco elegantes, en Venezuela se dice la mamá de Tarzán. En otras partes dice, no nombro la marca, ¿no? Porque evidentemente es lógico. Se cree el último refresco del desierto con tapita y todo. O sea, se cree superior a los demás. Esa persona está en un error. No puede realmente ser feliz. Podrá tener un triunfo material, mm, pero no le va a llenar su corazón. Por ejemplo, la avaricia es terrible, uno de los 7 pecados capitales. Llenar, llenar, llenar. ¿Y para qué? Vinimos desnudos y no nos vamos a llevar nada. Hay que pedirle a Dios que tengamos con su providencia el trabajo y el esfuerzo lo que necesitamos para vivir honradamente, pero no la avaricia. Ahora, cuando tenemos fe ya en Dios, en lo que Él ha revelado en su palabra, y confiamos en Él, esa es la fe verdadera. Sin fe no podemos ver a Dios. Sin la fe no podemos salvarnos. El que cree se salva. El que no cree, si es por culpa propia, claro, se condena. ¿Qué pasa con los seres humanos? Y que muchas veces, pues, confiamos en nosotros para salvarnos, me refiero, ¿no? Hay cosas que podemos confiar en nosotros porque Dios nos ha dado los medios y también en el prójimo. Pero cuando confiamos en lo que es la confianza de salvación, la confianza definitiva, nosotros estamos en un error gravísimo. Dice que el profeta Jeremías, es Dios quien habla, dice, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en el Señor. Eh, y por eso Jesús nos dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, podríamos mover montañas. Y por eso es importantísimo cada día pedirle a Dios, aumentame la fe. Si fuéramos, por ejemplo, a las apariciones de la Virgen en Medjugorje, más de 43 años, en el fondo, ¿qué dice? El mal que hay en el mundo es por falta de fe. Fíjense ustedes, porque no se confía en Dios. El ser humano confía solo en sí mismo y se equivoca. Detrás está la tentación del enemigo, que siempre nos tienta para ser soberbios y orgullosos. Y por eso la Virgen María es proclamada dichosa por haber creído. Y luego esa fe en el Señor nos da la paz, porque llega un momento en que la persona cree que aunque Dios permita en su voluntad permisiva, porque la voluntad perfecta de Dios no acepta absolutamente nada, nada, nada malo en ningún ámbito, pero como respeta por esa, digamos, voluntad permisiva de Dios, evidentemente Dios permite que nos equivoquemos. Nos equivocamos no porque nos tiente o porque nos abandone, no, porque nosotros abandonamos a Dios, evidentemente. Entonces, cuando el ser humano se olvida de Dios, no pone a Dios en el primer lugar, no confía en Él, evidentemente su primer ego es su primer, digamos, falso Dios. Y luego entran las demás cosas. Y el que luego no cree en el Dios verdadero va a buscar en el mundo de las supersticiones, la brujería, el espiritismo, la adivinación, la santería, qué sé yo. Va a buscar algo que los salve. ¿Por qué? Porque no tiene fe en verdadero Dios. Mientras que lo que creemos en Dios, creemos que Dios nunca permite nada negativo si no tiene un plan para sacar un bien más grande para nosotros. Varias veces les he dicho el versículo que a mí más impactado en mi vida es el versículo 28 del capítulo 8 de la carta a los Romanos. Para los que aman a Dios, todas las cosas concurren para bien. Y aquí viene la fe. Uno es capaz de alabar a Dios,
bendecir a Dios en cualquier circunstancia de la vida. ¿Qué ventaja saca uno que tiene problemas por gritar, ofender, qué sé yo, injuriar, herir, maldecir? Si al fin y al cabo esto no le cambia las cosas, va a amargar su vida. ¿Qué ventaja tiene aquel que alaba a Dios, bendice a Dios, confía en Él? Se le va a convertir todo eso en mérito para el cielo y va a sacar Dios un bien más grande para él. Si supieran que eso en alguna medida es como una clave de felicidad. Ahora mire, el creer en la iglesia que Cristo fundó es muy importante. Por supuesto, que hablo de la iglesia en el magisterio, ¿verdad? El magisterio que tiene el Papa, los obispos, magisterio guiado por el Espíritu Santo, no de otros temas que pueden errar, ni siquiera temas políticos. O sea, no todo lo que diga el Papa o lo que digan los obispos es auténtico palabra de Dios. Pero cuando hablan, por ejemplo, el Papa es cátedra, es infalible. Y cuando tiene el magisterio solemne, como magisterio, no como una palabra estilo periodista o periodístico, no, no, no. Pero cuando habla con una encíclica, habla con... Tenemos también que creer que esa doctrina es verdadera y creer al Papa. Porque ¿qué pasa ahora? De que por las redes hay cualquier variedad y cualquier multitud de pensamientos, de opiniones, y cada gente, y de mentiras también, evidentemente. Y en el fondo uno es lo que cree. Si creemos mentira, somos esclavos de la mentira. Por eso tenemos que creer que lo que Cristo fundó es importante. Yo muchas veces he preguntado en distintos lugares, ¿qué cosas importantes hizo Jesucristo? Y la gente me responde, pues proclamó la palabra, predicó, sanó enfermos, expulsó demonios, hizo milagros, todo eso me dice, y alguno pues también me dice lo más importante, dio la vida por nosotros en la cruz y luego resucitó. Casi nunca me dicen, fundó la iglesia. Fíjense que la salvación que Jesús mereció en la cruz ha dejado que la iglesia, guiada y movida por el Espíritu Santo, con la intercesión de la Virgen María, tenga y administre la salvación de Jesús. Y aunque la iglesia sea un vaso de barro, porque somos seres humanos frágiles, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Entonces, la iglesia administra la salvación de Jesús. ¿Y cómo? Pues con la predicación, pero sobre todo con los 7 sacramentos. ¿Qué importancia son los sacramentos? Lo fundó Jesucristo. O sea, la salvación que él mereció en la cruz de valor infinito, lo tenemos en los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Pero cuando una persona no va a misa, desconoce algo tan importante que hizo Jesús. Fíjense que sin los sacramentos no hay santidad. Si los hermanos separados tienen solo un sacramento, el sacramento del bautismo. Nosotros tenemos los 7 sacramentos que Cristo fundó. Y Dios nos creó para ser santos. Esto es importante. Hay gente que no sabe que Dios lo creó para ser santo. En cualquier estado de vida que luego escoja que no sea un estado de vida pecaminoso. Los estados de vida son ser soltero, estar casado, consagrarse en la vida religiosa o ser célibe en la vida sacerdotal, ¿verdad? Que luego está el diaconado, el presbiterado y luego el episcopado. Los cardenales no es un sacramento. El episcopado es orden sacerdotal y el papa es obispo de Roma, ¿entendido? Los cardenales son como una especie de, digamos, asesores del papa que le ayudan, pero los sacramentos son sumamente importantes. Es más importante estar bautizado que ser cardenal, porque claro, al estar bautizado ya somos miembros de la vida de la iglesia y somos familia de la Santísima Trinidad. Decía San Alfonso María de Ligorio, el que ora se salva, el que no ora se condena. Jesús dijo, ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su alma? Entonces, si queremos salvar el alma, que salve el alma del Señor,
Tenemos que ser personas de oración. Es muy, muy importante, es como la respiración del cuerpo, es la oración. De ahí que la Virgen, el mensaje más repetido en todas las apariciones, es exactamente la oración. Es importante la oración, más que el trabajo. El trabajo es importante, claro, sin agotarse. Acuérdese de Marta que trabajaba, y María estaba sentada a los pies de Jesús. Y hasta Marta le dice a Jesús, maestro, mira, mi hermana qué fresca ahí sentada a los pies tuyos escuchándote. No dijo perdiendo el tiempo, poco le faltó para que lo dijera. Y yo aquí afanada porque tengo que hacer muchas cosas. Probablemente porque Jesús había llevado a algunos discípulos también y tenía que hacer más tarea todavía en la comida. Eso lo pienso yo. Eso digo, Marta, Marta, te afanas por muchas cosas. María se ha escogido la mejor parte y no le será quitada. De ahí que tener un tiempo diario, personal, y también tener un tiempo familiar, y ojalá tener un tiempo luego en un grupo de oración es lo más importante en la vida. Con esto no se quita el trabajo, ni el estudio, ni el esfuerzo, evidentemente. Pero sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. Ahora, a mí me gusta predicar de esta manera. Dios no va a hacer lo que nos toca hacer a nosotros. Hay gente que se equivoca diciendo, Dios, que haga todo si Él es Dios. No, no, no. Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado voluntad, nos ha dado talento, etcétera, carismas. Usted y yo tenemos que hacer lo que nos toque a nosotros con la gracia de Dios. Pero hay muchas cosas que no podemos solucionarlas. No puede cambiar a su hijo, no puede cambiar a su hija, no puede cambiar a su suegra, no puede cambiar a su párroco, no puede cambiar a usted mismo. A veces algunos no pueden salir de una situación de dependencia. A veces lo intentan y no pueden. O sea, hay muchas cosas que no podemos vencer. A veces una enfermedad incurable y otras cosas más. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, en lugar de confiar en Dios, de reconocer nuestra fragilidad, pues nos queremos ser dioses. O como no podemos, entonces caemos en la desesperación o queremos quitarle la vida, al suicidio, porque nosotros tenemos que confiar en el Señor. A mí el Señor y la Gospa, y cada vez más, me llevan por este camino de abandonarme totalmente y confiadamente en las manos de Dios. Porque oigan bien, cuando yo he hecho lo que puedo, lo que me toca a mí, y hay muchas cosas que no puedo solucionar, ¿qué tengo que hacer? ¿Desesperarme? No. ¿Alabar a Dios? Sí. Hacer un acto de abandono total y confiado y decir, Señor, en tus manos dejo esta situación. No puedo, confío en ti, pero hacerlo con confianza, ¿verdad? Ese abandono total, confiado en las manos de Dios, es como el segundo grado de fe para mí. Luego hay la fe carismática, la fe que es un carisma, ¿verdad? Que es la que mueve montañas, la que el Señor nos quiere dar para que pueda hacer milagros en nuestra vida, porque sin la fe que mueve montañas, pues no le permitimos a Dios hacer milagros. Sí, hace muchas cosas buenas, bendiciones, gracias que nos da, sanaciones, pero necesitamos una fe realmente carisma del Espíritu Santo para poder mover montañas. Tenemos también, sabe, que reflexionar cada día y hacernos unos propósitos, porque hay gente que va a una peregrinación, va a un retiro, etcétera, pero no hace propósitos. Hasta uno se confiesa y una de las 5 cosas es hacer propósito de enmienda y luego cada día en la noche antes de acostarse hacer un examen de conciencia. ¿Cómo me he comportado yo hoy? ¿Y el propósito que hice en la última confesión? ¿Y la promesa que hice a mi esposa al momento de casarme o a mi marido al momento de casarme? ¿O los votos de pobreza, castidad y obediencia que hice cuando como di el paso de ser religioso, o los votos del sacerdote, ¿verdad? También de obediencia, el no hacer voto de pobreza, pero sí de obediencia y castidad. Lo estoy cumpliendo y nos falta mucho la perseverancia. Empezamos algo y nos abandonamos.
Porque a veces o no pensamos que es lo más importante, o no oramos. Y luego, mire, ¿sabe qué es importante? Lo voy a decir con las palabras que me lo han escuchado ustedes otras veces, del Papa San Juan Pablo II, que también se inspira, por supuesto, en la Sagrada Escritura. La necesidad más grande que tiene el mundo de hoy es un nuevo Pentecostés, es una efusión del Espíritu Santo. Por ejemplo, usted quiere cambiar, seguro, quiere que cambie su párroco, claro, quiere que cambie sus seres queridos, sí, me imagino que sí. Quisiera que cambiara su país, quiere que cambie la humanidad que está, parece que está loca, esta humanidad, un tsunami de maldad tremendo. ¿Quién cree usted que lo va a cambiar? Claro que Dios va a colaborar, perdón, quiere que colaboremos nosotros con Él, acuérdese. Él no va a hacer lo que nos toca hacer a nosotros, pero Él va a hacer lo que entregamos en sus manos y va a hacer milagros. Entonces, el Pentecostés es una efusión del Espíritu Santo. Lo he comentado en alguna conferencia. Yo le decía a Dios hace ya casi 2 años, ¿quién va a cambiar este mundo loco con este tsunami de maldad? Hice silencio y me vino una inspiración. Ve la oración que haces al Espíritu Santo. Yo hago varias oraciones al Espíritu Santo. Ahora al empezar la conferencia hicimos una. Entonces dije, pero bueno, es que hago varias oraciones y me viene con una claridad meridiana. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo, perdón, capítulo 12, versículo 3, dice que sin el Espíritu de Dios ni siquiera podemos decir Jesús es Señor. Entonces, es importante invocar al Espíritu Santo, ser devoto del Espíritu Santo. No una vez, no cuando se comienza una reunión, pedir al Espíritu Santo cada día. Y también es importante la devoción a la Virgen. La escogió Dios desde toda la eternidad para que colaborara con Él en el plan B de Dios, la salvación de la humanidad. Y en la primera página de la historia, cuando Adán y Eva cometen el pecado, Dios también dio un protoevangelio, un anuncio, el primero del evangelio. Enemistades pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y ésta aplastará tu cabeza. Y ahí dio el triunfo de Dios a través del corazón inmaculado de María, que no trabaja sola, siempre trabajó con Jesús, trabajó con el Padre y trabaja con el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo y la Virgen María son los únicos que pueden cambiar al mundo porque van a traer la salvación que Jesús mereció en la iglesia, con la iglesia, que sin la iglesia tampoco hay salvación. Qué importante es conocer estas verdades y luego conocer la doctrina cristiana. Hay gente que no conoce. Voy a poner algunas cosas que son grandísimas. Hay gente que cree que el uso de la sexualidad fuera del matrimonio es normal. Ir con una prostituta, tener relaciones prematrimoniales, qué sé yo, con una infidelidad, y piensan que eso es bueno. Que, y no, eso es un pecado gravísimo, pero gravísimo. O qué sé yo, el emborracharse es un pecado. Qué sé yo, ver pornografía profunda es un pecado. Y el nuevo catecismo de la iglesia dice que es pecado mortal. Entonces, el no conocer qué es pecado y qué no es pecado es un error muy grave. Y el conocer cuál es la verdad que Dios ha revelado para evitar el mal y hacer el bien es maravilloso. Por ejemplo, si hay gente aquí que cree que cuando uno dona, entrega, ayuda al prójimo, ayuda al necesitado, ayuda al enfermo, ayuda incluso pues también al culto de la iglesia, Dios le da el 100 por 1, el 100 por 1, y luego la vida eterna. Qué importante es conocer eso. Bien, mis buenos hermanos, solo le dije algunas cosas importantes. No son nada nuevo, pero tenemos que reafirmar esto. Y luego, miren, la vida está hecha de detalles. Dios no nos ha elegido en general para hacer grandes cosas, extraordinarias cosas.
casos que quizás sí, pero en general Dios nos ha llamado, eso lo hace Él, claro. Dios nos ha llamado para hacer bien los detalles de la vida, para hacer lo ordinario de una manera extraordinaria. Porque la vida está hecha de detalles. Entonces, si usted habla bien, si usted sonríe bien, si usted saluda bien, si usted ayuda bien, está haciendo bien y está realmente haciendo un cúmulo maravilloso hasta de premios para la eternidad. Pues si usted dice, no, estas mentiras son piadosas, estas mentiras blancas. Bueno, esas palabras para brota estos chistes groseros, bueno, eso no tiene que ver. Bueno, yo soy un hombre hecho y derecho, ¿qué importa que vea pornografía? Y empezamos a decir cosas bueno, que todos la hacen, que no es verdad, o que son cosas pequeñas. ¡Qué error tan grande! Por eso tenemos que evitar también los pecados veniales, no solo los mortales. Pídale al Espíritu Santo que le ilumine. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé fuerza y que estas cosas importantes de amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos, son importantes. ¿Sabe que es importante también la sanación? Sanación integral del alma, de la mente, del cuerpo. El no tener rencor en el corazón, no tener odio, resentimiento es importantísimo. Dios es amor. Y pedir al Señor que nos dé la sanación para que no entre el maligno por las rendijas, las ventanas, las puertas que abrimos, cuando a veces las situaciones quedan heridas y nos van haciendo tanto daño en el mundo. Dios le ama, nunca lo abandonará, nunca lo abandonará, confíe en Él. La Virgen es su mamá, siempre camina con usted, confíe en ella. Rece el rosario que nos ha dado un arma poderosa, importante, también para la salvación eterna y para ser felices aquí también en la tierra. Les bendigo, porque si no, pues imagínense ustedes hasta cuándo continuaríamos. Les bendigo en nombre de las tres divinas personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, les bendiga ricamente y la Virgen les cubra con su manto de amor. Si Dios quiere, hasta el próximo sábado. Muchas gracias por conectarse y hagan siempre, si es posible, eh, estas enseñanzas que sean, ¿cómo se dice? Virales, o sea, que mucha gente las pueda ver. Chao. Gracias, Padre, gracias por esta enseñanza, por estas cosas importantes. Yo diría hacerlas virales, pero también diría, las has escuchado y la enseñanza, vuélvela a escuchar. Tomad nota, ha hablado de amar al prójimo, de amar al magisterio de la Iglesia, de vivir los sacramentos, de la oración personal y familiar, de abandonarse, de examinarse y poner propósitos claros, de perseverar. Muy importante invocar al Espíritu Santo, la sanación, de la sanación, pedir la sanación al Señor, sacar, arrancar el rencor de nuestro corazón y siempre, siempre, siempre cogidos de la Virgen de nuestra Madre. Gracias, Padre, por esta enseñanza tan bonita. Chao, Jordi. Chao. Nos vemos el sábado que viene, Dios mediante. Un Dios abrazo. mediante. Sí.